Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre vasoactivos, inotrópicos y vasopresores. Mi nombre es Diana Carolina Casilla Bolaños, residente del tercer año de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces vamos a centrar esta charla principalmente en entender el mecanismo de acción de estos agentes, ¿vale? Entonces iniciaremos con una introducción, ya que pues es muy importante que sepamos comprender realmente cuál es la fisiopatología del choque y así como son pues las acciones y limitaciones de los agentes vasoactivos para ayudarnos a poder elegir cuál es el agente que realmente tiene las características más específicas y que nos va a traer más beneficios en cada uno de nuestros pacientes. Entonces iniciamos hablando de la definición de choque, recordando que pues es la expresión clínica de una insuficiencia circulatoria que me va a terminar dando una inadecuada entrega de oxígeno a nivel celular. Va a ser una condición muy común a nivel de urgencias, aproximadamente un tercio de los pacientes críticos van a presentar este estado de choque y lo vamos a diagnosticar basándonos en tres cosas: los datos clínicos, los datos hemodinámicos y bioquímicos que presenta nuestro paciente y su tratamiento. Recordemos que lo vamos a basar en la regla VIP, que es la administración de oxígeno, que a eso se refiere la V de ventilación. La segunda es la I de infundir líquidos o la reanimación hídrica y la P de pump o bomba, donde vamos a hablar de la administración de vasoactivos. Y esto va a ser para pues tratar de manipular el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica con el fin último de modificar y aumentar la entrega de oxígeno. Pero entonces, ¿cómo hacen estos medicamentos para mejorar la entrega de oxígeno? Bueno, pues entonces los inotrópicos y los vasoactivos lo que van a hacer es que van a actuar de manera directa o indirecta sobre los determinantes del gasto cardíaco. Recordemos entonces que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido y que este a su vez va a estar determinado por la precarga, que es el grado de estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole, que va a estar también determinado en segunda medida por la contractilidad, que es la capacidad del ventrículo para contraerse, y también por la resistencia vascular sistémica o poscarga, que hace referencia a la fuerza a la que se va a oponer a ese vaciamiento ventricular y contra el cual el ventrículo debe contraerse. Entonces el gasto cardíaco se puede ver afectado por muchas situaciones. En primera instancia, pues el volumen latido va a poder estar disminuido por alteraciones tanto en la precarga como en la contractilidad y en la poscarga. Con respecto a la precarga, pues esta se puede ver afectada por todas las situaciones donde se dé una dificultad para el llenado auricular. Entonces en estas podemos encontrar disminución del volumen sanguíneo, la deshidratación, los pacientes que están con ventilación mecánica y tienen incremento de la presión intratorácica, también cuando haya sincronía auriculoventricular en las arritmias o bloqueos auriculoventriculares porque no se va a permitir un adecuado llenado, o cuando hay restricción pericárdica. La contractilidad, pues esta se va a ver afectada en todas las situaciones donde haya una alteración entre el suministro y la utilización o consumo de oxígeno a nivel del miocardio, como por ejemplo los pacientes que se encuentran en sepsis, o cuando hay alguna patología que lo que va a hacer es que disminuya el número o la capacidad elástica de la fibra muscular, como son las cardiomiopatías o la miocarditis. Y ya con respecto a la poscarga, esta se puede incrementar cuando hay una dificultad para que se dé el vaciamiento ventricular y pues así se va a disminuir el gasto cardíaco. También podemos tener alteraciones en la frecuencia cardíaca, tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias extremas nos van a producir que pues se disminuya el gasto cardíaco y esto finalmente se va a traducir en choque. Entonces veíamos en clases previas que hay varias formas de clasificar el choque, ¿cierto? Pero de manera clínica y fisiopatológica lo podemos clasificar en si es un choque pues frío o caliente. Cuando existe un predominio en la hipoperfusión, que va a estar secundario a que hay una elevación en la resistencia vascular sistémica, entonces se va a expresar clínicamente con un llenado capilar mayor a 3 segundos, unos pulsos periféricos débiles, extremidades frías y una presión de pulso angosta, y lo vamos a clasificar como un choque frío. Cuando la clínica, por el contrario, es de vasodilatación porque hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, entonces vamos a estar hablando de un shock caliente y este va a estar caracterizado por lo contrario: un llenado capilar disminuido, pulsos periféricos amplios, extremidades calientes y una presión de pulso amplia. Y ambos, tanto el choque frío como el choque caliente, puede que tengan o no alteraciones en el gasto cardíaco. Al entrar en el estado de choque, pues las respuestas de los niños, como hablábamos anteriormente, van a estar
pues van a ser diferentes a las que haría un adulto en el estado de choque. En el paciente pediátrico vamos a hablar de un término que se llama índice cardíaco, que se va a expresar como el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal, y en el niño pues principalmente vamos a tener que el índice cardíaco va a estar determinado por la frecuencia cardíaca y no por el volumen sistólico, por lo que hablábamos que ellos van a tener una menor masa muscular a nivel del ventrículo, además de que van a tener una mayor proporción de colágeno tipo 1 con respecto al colágeno tipo 3 en las fibras musculares, por lo que van a ser menos elásticas, y además tienen menor contenido de actina y miosina, por lo que pues eso va a hacer que ellos tengan una limitación en su capacidad para pues aumentar la contractilidad cardíaca y por tanto el volumen latido. Por eso, pues la taquicardia va a ser la principal medida compensatoria de los niños que se encuentran en estados de disminución de la precarga, y realmente la presión arterial pues no va a ser un buen indicador tampoco de la homeostasis cardiovascular. Por ello, pues debemos evaluar principalmente en los niños es la frecuencia cardíaca y los signos de perfusión para poder determinar realmente cuál es el estado circulatorio de los niños. ¿Listo? Entonces, más detalladamente, cómo funciona el sistema de bomba del corazón. Entonces, para entender el funcionamiento de la bomba cardíaca es importante que recordemos varios conceptos, entre estos el potencial de acción y cómo este potencial de acción se va a sincronizar con la contracción cardíaca, ¿vale? Entonces, iniciando con el potencial de acción, recordemos que este va a tener 5 fases que van a estar enumeradas del 0 al 4. La fase 4, que es la línea de abajo, pues va a representar el potencial de membrana, cuando la membrana está totalmente en reposo porque no está estimulada por un potencial de acción. Ya cuando la célula va a estar estimulada eléctricamente, que principalmente se da por una corriente eléctrica que viene de una célula adyacente, va a empezar una secuencia de acciones que incluye la apertura y cierre de canales que van a llevar a una entrada y salida de múltiples cationes y aniones que van a producir el potencial de acción. Entonces, en la fase 0, esta va a ser la línea pues, que está ahí. Esta es la fase de despolarización rápida, en la cual va a haber apertura de los canales rápidos de sodio que van a generar una entrada rápida de muchos aniones de sodio hacia el interior de la célula, y al mismo tiempo lo que hace es que la membrana va a perder la conductancia al potasio y por lo tanto se va a modificar el potencial de membrana, va a dejar de estar negativa en menos 96 milivoltios, que es el potencial de equilibrio del potasio, y va a empezar a ser un poco más positiva, incluso hasta más 52 milivoltios, que es el punto de equilibrio del sodio. ¿Listo? Es importante aclarar que en este momento de la repolarización pues va a depender de la capacidad que tenga la membrana de realmente despolarizarse. Entonces, esto va a depender de el nivel del potencial de membrana que tenga al inicio de la despolarización, ¿sí? Entre más positivo van a haber más canales de sodio que van a estar inactivos y por tanto la capacidad de excitación de la membrana va a ser menor y puede que no se genere la excitación. Y eso ocurre en condiciones como la hipoxia, donde este pues, potencial de membrana va a estar más positivo o menos negativo, y eso hace que pues, realmente no se genere una adecuada pues, apertura de los canales de sodio y por lo tanto no se dé el potencial de acción. Ya en la fase 1, ahí va a haber una inactivación ya de los canales de sodio y van a empezar a actuar los canales de potasio con un movimiento de iones que va a ser lento, por eso es una hiperpolarización pues pequeñita. Y en la fase 2 va a ser ya la fase de meseta, donde va a haber un equilibrio entre el movimiento de calcio y potasio. Entonces, en este momento se abren los canales de calcio tipo L, que son ATP dependientes, y lo que hace también es que se abren los canales de potasio. Entonces va a haber entrada de calcio, salida de potasio y por tanto se va a mantener el potencial de membrana y por eso pues se forma la meseta. Durante ya la fase 3, aquí se va a dar una repolarización rápida, entonces lo que pasa es que se cierran esos canales tipo L de calcio y se van a abrir los canales lentos de potasio. Estos canales de potasio van a permanecer abiertos, lo que permite una corriente permanente de potasio que va a generar que se dé nuevamente el potencial de membrana negativo hasta que llega al punto de equilibrio del potasio y vuelve a llegar a la fase 4, donde pues es la fase de reposo de la membrana, que va a estar
correlacionada con el momento de diástole en el pues con respecto al proceso de contracción cardíaca. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es el de automatismo cardíaco. El automatismo es la característica del corazón que va a estar dada por los canales de marcapasos de la familia HCN, y estos pues canales lo que hacen es que se activan por hiperpolarización a través de la AMP cíclico. Sí. Entonces, pues estos canales van a ser muy poco selectivos a los cationes, dejan pasar potasio, calcio, sodio. Entonces, pues van a ser como más susceptibles de empezar un potencial de acción. ¿Listo? Es importante fisiológicamente que dependan del AMP cíclico, porque el AMP cíclico va a estar también regulado por la activación del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es que aumenta el AMP cíclico, por lo tanto va a aumentar la excitabilidad de estos canales, va a aumentar el automatismo pues, del corazón a nivel del nodo sinusal, que es donde se encuentran estos canales, y va a generar pues una mayor frecuencia cardíaca. Y por el contrario, cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, disminuyen los niveles de AMP cíclico y por lo tanto va a disminuir la frecuencia cardíaca, porque va a disminuir los potenciales de acción a nivel de pues el nodo sinusal. Entonces, ¿cómo se va a acoplar todo ese proceso de excitación con la contracción cardíaca? Entonces veamos que pues en la fase 2 o en la fase MZ lo que pasaba es que se abrían los canales tipo L de calcio, ¿cierto? Entonces vamos a seguir en las imágenes las flechitas rojas, ¿vale? Entonces cuando se abren estos canales tipo L de calcio, el calcio va a entrar al citosol, pero esos cambios en las concentraciones de calcio a nivel intracelular no van a ser suficientes para dar la contracción. Entonces lo que pasa es que se va a dar una liberación de calcio por calcio, que es que ese calcio que ingresa por los canales tipo L van a tener la capacidad de estimular el retículo sarcoplásmico a nivel de los canales de reanodina, y estos van a permitir que salga el calcio del retículo sarcoplásmico, ¿listo? Y esto se va a dar como en espigas, es decir, que van a haber pulsos de salida de calcio, y esos pulsos de canales de calcio, de iones de calcio, lo que permite es que ya se llegue a una concentración citoplasmática de calcio que sí va a ser capaz de generar la contracción del miocito, ¿listo? Entonces ese calcio además va a estar también aumentado porque va a haber un aumento en los canales de intercambiadores de calcio y sodio, y lo que van a hacer es que van a sacar 3 moléculas de sodio por cada calcio que ingresa a la célula. Y tengamos en cuenta pues que de todo este calcio que vamos a utilizar en la contracción miocárdica, el 70% va a provenir en sí del retículo sarcoplásmico y el 28% del calcio que hay extracelular, y solo un 2% del calcio que proviene de la mitocondria. Pero en niños esto va a cambiar, y en niños es mucho más importante el calcio extracelular, pues no va a ser mayor que el retículo sarcoplásmico, pero sí hay una inmadurez en el retículo sarcoplásmico, y por lo tanto dependen mucho de que tengan unos adecuados niveles de calcio para poder generar su contracción pues miocárdica. Después de que ya se alcanzan esas concentraciones de calcio, lo que hace es que el calcio va a generar un cambio en la estructura de la troponina. Entonces el calcio se va a ligar a la troponina C, desplaza a la troponina E, y lo que permite entonces es que se descubra pues la cabeza de miosina, y esta se pueda unir a la actina, y por tanto pues se genere el movimiento que repetidas veces va a generar pues la contracción realmente pues muscular. Cuando ya se termina la contracción muscular, lo que pasa es que se cierran esos canales de reanodina que habíamos visto, y se va a activar el canal cerca o calcio ATP dependiente, y lo que hace es que va a secuestrar nuevamente el calcio que estaba en el citosol y lo va a meter al retículo sarcoplásmico. Y esa bomba pues sarcoplásmica va a estar regulada por el bueno, el que está como PLB, que es el fosfolambam, que va a regular según si no está fosforilado, pues inicia la función de este cerca.
Adicionalmente, pues cuando se termina la contracción van a actuar otros canales como es el canal de calcio ATP dependiente, lo que permite la salida de calcio de la célula. También ya ese el intercambiador de sodio pues va a hacer la función contraria, va a sacar calcio y meter sodio a la célula, y el potencial de membrana va a volver a su pues potencial de membrana normal, o punto de equilibrio del potasio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a permitir la salida de 3 sodios y entrada pues, de potasio. ¿Listo? Hay factores que van a disminuir la afinidad de ese calcio a la troponina y por tanto van a disminuir la capacidad pues, contractil del paciente, como son las condiciones de hiperfosfatemia, hipermagnesemia y también de acidosis, y también van a haber situaciones que sí van a permitir pues una mayor contracción miocárdica, y en esto pues hablamos de cuando se da el estiramiento de la fibra miocárdica, esto va a permitir una mayor contracción, que es lo que hablábamos de la ley de Frank-Starling, ¿sí? Y eso lo vamos a conseguir ¿con qué? Con los bolos de líquidos, ¿sí? Pero pues ya entendiendo todo este mecanismo de excitación y acoplamiento de excitación y contracción, nos damos cuenta que pues realmente la ley de Frank-Starling no es lo único que va a condicionar que se dé una buena contractilidad, sino que ahora nos damos cuenta que el calcio realmente genera pues una función muy importante en todo esto, ¿vale? Ya con respecto a los vasoactivos específicamente, pues podemos dividirlos en dos grandes grupos, están los inotrópicos y los vasopresores. Los vasopresores van a inducir la vasoconstricción periférica, aumentando la resistencia vascular sistémica y por consiguiente incrementando la presión arterial media. Y los inotrópicos lo que hacen es que aumentan la contractilidad cardíaca, incrementando el índice cardíaco y la presión arterial media en algunos casos. Algunos de estos agentes se van a caracterizar por cumplir una de las dos funciones y muchos de ellos van a tener pues realmente ambas en distinto pues como nivel. Pero entonces, ¿qué medicamentos vamos a utilizar, en qué paciente, cuándo y a qué dosis iniciarlo? Pues para saber realmente qué vamos a iniciar, debemos recordar que el corazón tiene pues varias características. Si se acuerdan, pues es cronotrópico, que habla pues del tiempo, la frecuencia cardíaca, tiene la característica del batmotropismo, que lo que habla es con respecto a la capacidad de excitabilidad, el lucitropismo, que es la capacidad de relajación, el inotropismo, que es la capacidad de contracción, y el automatismo, que pues nos habla de la parte pues cronotrópica de la frecuencia cardíaca. Con respecto a los inotrópicos inicialmente, pues el inotropismo se refiere al efecto de las sustancias, ya sean endógenas o exógenas, sobre una fibra miocárdica mejorando la contracción, que lo vamos a diferenciar principalmente del lucitropismo, que es la capacidad de relajación para permitir una adecuada llanada. Entonces, si tenemos en cuenta que el inotropismo lo que hace es mejorar la contracción, pues la indicación de utilizar un inotrópico va a ser cuando un paciente tiene una disfunción miocárdica porque la fibra no me está funcionando bien, ¿vale? Cuando hay una disfunción de la fibra, lo que va a llevar al paciente es a una falla cardíaca, ya sea aguda o pues una crónica agudizada. Lo que hace es que pues esta falla cardíaca la vamos a definir principalmente como un estado en el que el sistema cardiovascular no tiene la capacidad para mantener un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes en el cuerpo, ¿vale? En pediatría, las causas principales las tenemos en esta gráfica y las dividimos en 5 grupos. Las que alteran la precarga, como la hemorragia, sepsis, taponamiento, alteraciones pues en la bomba con arritmias, en la poscarga como la sepsis, cuando hay un shunt pulmonar, sistémico pulmonar, cuando hay alteraciones que me llevan a una precarga muy elevada como la hipervolemia o la obstrucción de los trayectos de salida de los ventrículos. Y estos últimos dos grupos son los que realmente van a tener una disfunción en la fibra muscular, que es cuando hay una pobre función diastólica, como en condiciones de hipoxia, acidosis, isquemia, alteraciones en sí de la fibra por fibrosis o hipertrofia, y las de disminución de la contractilidad, sea también por sepsis, alteraciones como cardiomiopatías o alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, alteraciones electrolíticas, la hipoxia, ¿listo? Entonces las condiciones donde sí realmente va a tener un beneficio utilizar un inotrópico van a ser pues en estos dos grupos, teniendo en cuenta que pues realmente un paciente que está en los otros tres, pues también puede luego desarrollar uno de estos dos, porque pues si está en un choque que es hipovolémico, pues va a generar luego una hipoxia, acidosis, todo esto que pues me va a disminuir la función contráctil del paciente. ¿Listo? Entonces,
Si pensamos en cuál es un inotrópico ideal, pues realmente lo que queremos es que no produzca taquiarritmias ni bradiarritmias, que estabilice la tensión arterial, que aumente la contractilidad cardíaca, que tenga un efecto rápido y una vida media corta, que no tenga toxicidad cardíaca, que esté libre de taquifilaxis, que tenga un efecto al mismo tiempo lucitrópico positivo y que no incremente el consumo de oxígeno. ¿Se les ocurre algún inotrópico que haga eso? Pues que tenga todo eso no existe. Pero pues tenemos un montón de agentes inotrópicos que podríamos utilizar y que es importante que conozcamos cómo funcionan y cuáles de estas características cumplen para saber cuál es el que más le conviene a nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces los inotrópicos los podemos clasificar dependiendo de su mecanismo de acción. Entonces los primeros son los que aumentan el calcio intracelular. Estos lo pueden incrementar por medio de un aumento del AMP cíclico, como ahí actúan todas las catecolaminas y también los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que lo que hacen es que inhiben la degradación de ese AMP cíclico. Están aquellos que actúan en la bomba sodio-potasio ATPasa, que generan así que aumente el calcio intracelular, que es la digoxina. Están aquellos que aumentan la sensibilización de calcio, como el eosimendal, y pues muchos otros que están todavía en desarrollo y estudio, algunos pues ya incluso se pueden utilizar en adultos. Entonces, el glicósido cardíaco es el inotrópico más antiguo que se ha utilizado. Este es el único medicamento que está disponible, pues son los digitálicos, la digoxina, y lo que hacen es que se inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, y eso lo que desencadena es una activación de la que vemos al lado, que es el intercambiador de sodio-calcio, aumentando el calcio intracelular y por tanto aumentando la contractilidad cardíaca, ¿vale? Para que se pueda dar esa unión del digitálico con la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel pues, de la subunidad alfa de esta bomba, debe haber unión de sodio, unión de magnesio y ATP. Y se va a inhibir esa unión cuando pues tenemos un aumento del potasio extracelular. Además, estos glicósidos cardíacos tienen una característica y es que prolongan el periodo refractario del nodo AB, es decir, que va a haber un mayor tiempo donde el potencial de membrana pues, se va a mantener sin que se produzca la excitación, ¿vale? Entonces, pues teniendo en cuenta todo esto, vamos a tener que los glicósidos cardíacos van a ser inotrópicos positivos, cronotrópicos negativos, va a disminuir la conducción auriculoventricular y aumenta la automaticidad ventricular. Sin embargo, pues tienen una vida media muy larga, por lo tanto van a requerir dosis de impregnación. Recordemos que tienen el efecto pues, de que pueden llegar a ser tóxicos, que pueden llevar incluso a arritmias fatales. Y van a estar más recomendados, sobre todo pues, en pacientes con falla cardíaca crónica, por lo tanto pues, su uso en urgencias va a ser muy limitado. Ya pues hablando de las catecolaminas, que son de los inotrópicos que más utilizamos, pues tenemos que hablar de en los receptores en los que actúan. Entonces, hasta el momento, con respecto a los receptores adrenérgicos, se han descrito 10 de ellos y se van a dividir en tipo B y tipo alfa. De los tipo B se han descrito 4 tipos, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 en humanos, y de estos solo se conoce la utilidad en sí del beta 1 y el beta 2. Y con respecto a los alfa, pues tenemos los alfa 1 y los alfa 2. Con respecto a los alfa, entonces cuando se da una activación de una catecolamina que llega al receptor alfa 1, lo que hace es que activa la... bueno, antes de eso, les voy a explicar que los receptores beta-adrenérgicos son unas proteínas transmembrana que van a estar unidos a una proteína G, ¿sí? Como vemos allá, esa que dice GS. Esa proteína G puede ser una proteína G estimuladora, GS, o puede ser una proteína G inhibitoria, GI. Si se estimula un receptor que esté con la proteína GS, lo que va a hacer es una estimulación y por tanto un efecto inotrópico positivo. Si es una GI, lo que va a hacer es todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, ya hablando de cada uno de los receptores, el receptor alfa 1 se une a la proteína GQ y esta lo que hace es que va a aumentar la fosfolipasa C. Y cuando aumenta la fosfolipasa C, lo que hace es que se forma más inositol trifosfato o IP3, que es el de abajo, y también forma más DAG, que es diacilglicerol. Este inositol trifosfato lo que hace es que estimula pues la contractilidad,
aumentando pues la producción de calcio y la estimulación de calcio para aumentar la contractilidad a nivel del músculo liso y por tanto genera pues mayor vasoconstricción. Ya con respecto a los alfa-2 se ha visto que estos pues a dosis bajas lo que van a hacer es que van a estimular la vasodilatación y también van a generar una respuesta como un estímulo, un feedback. Sí, pero ¿cómo se dice en español? Una retroalimentación negativa, gracias. Entonces, pues lo que va a hacer es generar más vasodilatación y eso lo hace principalmente por medio del AMP cíclico y de la producción de óxido nítrico. Entonces, lo que se ha visto es que estas funciones vasoconstrictoras y vasodilatadores de los receptores alfa lo que van a llevar es a mantener un adecuado equilibrio en la perfusión de los pacientes. ¿Listo? Y también pues tenemos los receptores dopaminérgicos, que los receptores dopaminérgicos se han descrito 7 subtipos de receptores de dopamina. El 50% de la actividad inotrópica de los dopaminérgicos va a estar dado por el receptor D2 y este se ha visto relacionado con que aumenta también la síntesis de norepinefrina. Y también podemos encontrar el receptor D1 a nivel renal, que lo que hace es estimular la diuresis y la natriuresis, y también se han visto que receptores dopaminérgicos se encuentran a nivel de la arteria pulmonar, generando mayor vasodilatación pues pulmonar. Con respecto a los beta-adrenérgicos, entonces vamos otra vez a seguir las flechitas rojas. Estos pues van a estar acoplados a la proteína G en la membrana y como vemos esa proteína G va a tener 3 fracciones, una alfa, beta y gamma. Entonces lo que ocurre es que cuando una catecolamina se une a ese receptor beta-adrenérgico, esta alfa, la proteína G lo que hace es que está unida a un GDP. Ese GDP se va a fosforilar generando GTP y ese GTP lo que va a hacer es que se separe la partecita alfa de la proteína G y esa separación va a estimular pues la unión de esa subunidad alfa a la adenilciclasa que va a estimular a su vez la formación de AMP cíclico. Ese incremento de AMP cíclico lo que va a hacer es que fosforila la proteína quinasa, volviéndola de inactiva a activa, y esa proteína quinasa activa lo que hace es que aumenta las concentraciones de calcio porque va a activar los canales que veíamos, esos canales L de calcio. ¿Listo? También esa proteína quinasa activada va a fosforilar el fosfolamban, que ese fosfolamban lo que va a hacer es inactivar cerca y por tanto va a disminuir el secuestro de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y también va a fosforilar la troponina haciendo que sea más sensible al calcio y todo eso va a hacer que se aumente la contractilidad cardíaca. ¿Listo? Entonces así es como van a actuar las catecolaminas principalmente. El agonismo, pues, cuando es del beta 1 es casi que exclusivo del miocardio y eso lo que va a generar es que aumente la contractilidad, pero también que aumente la frecuencia cardíaca. Tiene entonces un efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo, también va a tener un efecto vasmotrópico y va a tener también un efecto con aumento del automatismo cardíaco. Y ese último efecto en automatismo cardíaco lo que va a hacer es que le va a conferir una característica a las catecolaminas de que son arritmogénicas, ¿vale? De todos esos efectos, el que más queremos conseguir al utilizar una catecolamina es el efecto inotrópico, cuando pues lo usamos principalmente pensando en el beta 1. Ya con respecto a los receptores beta 2, estos producen relajación del músculo liso, por lo tanto van a producir vasodilatación periférica y también se ha visto que están relacionados, pues, pero a menor medida, con un cronotropismo e inotropismo positivo y también con una mayor broncodilatación. ¿Listo? Hay una cuestión que es muy importante con los receptores adrenérgicos y es que ellos se pueden desensibilizar, ¿sí? Y este es un gran problema que tenemos al usar las catecolaminas. Entonces, el fenómeno de la sensibilización consiste en que en ciertas condiciones las concentraciones constantes de catecolaminas lo que van a producir es una disminución gradual del efecto en los receptores, ¿vale? Entonces van a haber distintos mecanismos de desensibilización.
Entre estos podemos encontrar que hay un desacople de los receptores, hay secuestro de los receptores, una regulación a la baja de los mismos, incluso se pueden producir anticuerpos antirreceptores beta-adrenérgicos, ¿vale? Esta desensibilización puede ser categorizada en desensibilización homóloga o heteróloga. La homóloga se da cuando se da una fosforilación de la proteína quinasa activada por medio de un receptor que sí esté con un agonista, o sea, con una catecolamina ahí, y heterólogas cuando no depende de un agonista, es decir, que a pesar de que no hay una catecolamina ahí, ya se inicia la desensibilización. Entonces vamos a volver a seguir las flechitas rojas y vamos a hablar de cada uno de los procesos, cómo se pueden desensibilizar pues los receptores beta-adrenérgicos. Lo primero es que pues tenemos el receptor, que es ese que se ve así como onduladito en la membrana que está unido a la proteína G con cada una de sus unidades. El primer mecanismo es separar ese receptor de la proteína G y por lo tanto pues no va a poder funcionar. ¿Listo? Entonces eso se da porque lo que se hace es que se fosforila la proteína quinasa y ya no va a poder funcionar. ¿Listo? El otro mecanismo es el de secuestro de los receptores. En el secuestro de los receptores, entonces lo que actúa es una beta-arrestina y esa beta-arrestina lo que hace es que va a introducir los receptores como en una invaginación de la membrana y lo que hace es internalizarlos y dejarlos lejos de la membrana celular y por tanto pues no van a poder ser activados. Cuando esto pasa, esos receptores se pueden reciclar a nivel del aparato de Golgi o se van a degradar a nivel pues, de la célula, ¿vale? Con respecto a pues, la regulación a la baja, entonces es lo mismo. Lo que pasa es que pues, ya no van a haber igual número de receptores en la membrana celular y lo otro es que se pueden producir anticuerpos antirreceptores adrenérgicos y también van a disminuir el número de receptores expresados a nivel de la membrana. Cuando ya se suspende o se termina la situación donde hay tantas catecolaminas ahí estimulando, lo que hace es que esos receptores que se guardaron se pueden reciclar y van a volver a la membrana celular y van a estar pues ya normal. Pero así como hay procesos o situaciones que desensibilizan los receptores beta-adrenérgicos, también se han encontrado situaciones que sensibilizan esos receptores, ¿vale? Entonces, hemos encontrado que hay sustancias que lo hacen, entre estas las más conocidas son la tiroxina, la hormona de crecimiento y la insulina. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los mecanismos. La tiroxina lo que permite es tener una mayor maduración de los canales de calcio del sarcolema y por lo tanto, pues va a obtener una mayor captación y aumento de las concentraciones de calcio a nivel intracelular. Y podemos clasificar las funciones de la tiroxina en extranucleares y mediados por el núcleo. A nivel extranuclear va a incrementar el transporte de glucosa en el sarcolema, también estimula los canales L de calcio, aumenta la corriente de sodio, incrementa la actividad de cerca, incrementa la actividad proteína quinasa y disminuye el fosfolambano, por lo que va a llevar a mayor calcio, mayor contractilidad. Y en el núcleo incrementa la densidad y volumen de la mitocondria, incrementa la respiración mitocondrial, incrementa la síntesis de proteínas contráctiles del cerca, de los receptores mismos y de las bombas de cationes, ¿vale? Con respecto a la hormona de crecimiento, pues el efecto realmente de esta es indirecto, lo que hace es que aumenta la producción de factor de crecimiento tisular similar a la insulina 1, que lo que hace es que incrementa la síntesis de proteínas contráctiles, aumenta la actividad de los canales de calcio en el sarcolema y también incrementa la sensibilidad que tienen las proteínas contráctiles, es decir, la troponina, hacia el calcio. Y el último que tenemos es la insulina. Y lo que pasa es que normalmente en un paciente sano el 60 a 70% del ATP que va a utilizar para hacer la contracción miocárdica va a estar dado por la oxidación de ácidos grasos. Pero en pacientes que están en procesos de choque, esa oxidación de ácidos grasos no va a producir el suficiente ATP y por el contrario va a generar mucho consumo de oxígeno, pero se mantiene la producción de ATP gracias a otras vías metabólicas que son ya en este caso la vía metabólica de la glucosa y del lactato. Entonces, en condiciones patológicas, pues la glucosa va a empezar a jugar un rol muy importante para tener el ATP para que funcionen todas estas bombas que hablábamos dependientes de voltaje. Entonces, pues si ponemos insulina o el paciente tiene insulina, se ha visto que
va a aumentar las tasas de glicólisis, va a aumentar la función sistólica y diastólica, va a tener menor consumo de oxígeno y también pues, se ha visto que puede producir una disminución a nivel de la resistencia vascular sistémica mediada por óxido nítrico. Es importante que recordemos que las catecolaminas y los niveles de estas a nivel plasmático van a variar con la edad. Entonces, cuando vemos los niños más pequeñitos, van a tener niveles mayores de catecolaminas a nivel plasmático y lo que se cree que es que estos niveles tan altos de catecolaminas pues van a producir desensibilización y por eso es que ellos no van a ser tan susceptibles a mejorar su inotropía al ponerle catecolaminas exógenas. Además tienen un mayor volumen de distribución que pues también va a hacer que reduzca su capacidad de inotropismo secundario a la administración de catecolaminas. Y todas estas catecolaminas que nosotros utilizamos van a provenir de la hidrólisis de la tiroxina. Vamos a tener dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina y ahora vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Vale? Entonces la epinefrina se sintetiza a nivel de la médula adrenal a partir de la adición de un grupo metilo a la norepinefrina. Y esta va a tener la capacidad de estimular todos los receptores que hemos visto, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, generando por la estimulación del beta 1 una función inotrópica, del alfa 1 una función cronotrópica e inotrópica, del alfa 2 una función vasopresora y del beta 2 una función también broncodilatadora. El problema es que a través de la estimulación del alfa 1 y beta 1, la epinefrina aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el lactato, disminuye el ATP y activa la glicogenólisis, pudiendo llevar a un aumento pues, de la hiperglicemia en el paciente. Esta epinefrina va a funcionar dependiente de la dosis. Entonces, a dosis muy bajitas va a tener un efecto vasodilatador por beta 2, va a tener a dosis bajas un efecto cronotrópico por aumento del beta 1, a dosis intermedias va a tener un efecto balanceado en el que tenemos un aumento de la tensión arterial, pero también de la contractilidad, y a dosis muy altas va a tener un funcionamiento principalmente a nivel de los alfa 1, entonces va a llevar a vasoconstricción. Pero si lo usamos a dosis muy altas, esa aumento en la resistencia vascular sistémica puede ser tan alta que incluso comprometa la perfusión de órganos. ¿Listo? Entonces lo vamos a manejar principalmente entre 0.1 hasta máximo 0.5, pero pues principalmente hasta 0.4 microgramos kilo minuto para tener ese efecto balanceado de la catecolamina. Va a estar indicada en todos los estados de shock donde haya disfunción miocárdica y que la resistencia vascular sistémica sea elevada. También está indicada como primera línea en los pacientes con shock anafiláctico y en aquellos en los que requieran reanimación por parada cardíaca, como supongo que explicó ayer. Claro, ¿listo? Con este hay que tener en cuenta que si se extravasa, pues puede producir necrosis local y por eso pues es que se recomienda por un acceso venoso central. La dobutamina es una catecolamina sintética que lo que hace es que se va a asemejar la estructura de la dopamina y actúa estimulando los receptores beta 1 y beta 2 y incrementa el inotropismo a través del aumento del volumen sistólico, pero no va a tener tanto efecto sobre la frecuencia cardíaca ni sobre la resistencia vascular sistémica, lo que le confiere pues como mayor características inotrópicas que vasopresores. Cuando se utiliza a una dosis de 2.5 microgramos kilo minuto, va a aumentar el gasto cardíaco y la tensión arterial en un 5%, y a dosis mayores no va a afectar tanto, la tensión arterial se va a mantener aumentada en un 5%, pero sí mejora sus capacidades inotrópicas. Se ha visto que a una dosis de 5 microgramos kilo minuto aumenta hasta un 15% el gasto cardíaco. También se ha visto que disminuye la presión en la aurícula izquierda, la resistencia vascular sistémica puede estar pues como digamos que no se altere o puede subir un poquito, y también es dilatador de la vasculatura pulmonar. Sus indicaciones principalmente van a ser en aquellos pacientes que estén con disfunción miocárdica y que no tengan hipotensión, es decir, que la resistencia vascular sistémica pues esté bien. Con respecto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, estos son un grupo de medicamentos que no van a actuar en sí sobre un receptor en la membrana, como las catecolaminas, y por lo tanto van a tener pues ese plus o ventajas con respecto a estos otros inotrópicos que estábamos hablando, pero sí actúan también aumentando el AMP cíclico y lo hacen porque inhiben la fosfodiesterasa 3, que va a ser la encargada de degradar, aquí donde dice el 4, de degradar ese AMP cíclico. Entonces, si hay mayor AMP cíclico, va a aumentar
a concentración de calcio intracelular y además tiene otras características y es que disminuye permite mejorar el retorno de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, por lo que van a tener también una capacidad lucitrópica y disminuye a nivel vascular los niveles de calcio en el músculo. O sea, lo que hace es lo contrario a lo que hace en el corazón y por tanto en el corazón va a aumentar la contracción miocárdica, pero a nivel vascular va a disminuir la vasoconstricción o pues genera vasodilatación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tres grandes grupos, están las bipiridinas, donde está el amrinone y milrinone, las imidazolonas, que está el enoximone, y las metilxantinas, donde está la aminofilina. Problema con estos inhibidores de la fosfodiesterasa es que su acción va a depender de a la activación de enzimas musculares. No tienen en sí un receptor donde actúen directamente, entonces no van a ser rápidos como las catecolaminas, sino que sus funciones pues van a ser más tardías y además van a demorarse más tiempo en eliminarse en el cuerpo. Se ha visto que incluso el milrinone puede durar hasta 2 horas para purificarse. Entonces, pues esa es la desventaja de estos agentes. Entonces, de las bipiridinas, el milrinone es el que contamos en el mercado. Tiene una ventaja con respecto al amrinone y es que tiene una vida media más corta y menores efectos adversos que pues, ese otro inotrópico, pero también tiene otras ventajas con respecto a otros inotrópicos como las catecolaminas porque no depende del receptor adrenérgico de membrana, tiene efectos lucitrópicos y también puede ser un vasodilatador pulmonar. Sin embargo, tiene unas desventajas por acciones colaterales o efectos colaterales que desencadena, como son la hipotensión, que va a hacer que incluso se tenga que suspender en algunos pacientes, puede generar trombocitopenia, que es algo que tenemos que estar vigilando mucho en estos pacientes, y pues como cualquier otro medicamento que aumente las concentraciones de calcio va a ser arritmogénico. Necesita dosis de impregnación precisamente porque pues, tiene una vida media muy larga, esas son las dosis y va a estar indicado en choque cardiogénico donde tengamos una disfunción diastólica porque pues permite el lucitropismo en aquellos que tengan hipertensión pulmonar, que tengan resistencias vasculares sistémicas elevadas o pues que sea un choque compensado. Un grupo de investigadores relacionaron pues la mortalidad con distintos inotrópicos durante el choque séptico, compararon epinefrina, butamina y milrinone y como podemos ver encontraron que la epinefrina y butamina en el choque séptico se relacionaba estadísticamente significativa con mortalidad, mientras que el milrinone no, por lo que entonces además del choque cardiogénico podríamos pensar que es una alternativa en el choque séptico. Se ha visto también, hay que tener cuidado en los pacientes que tengan pues, disminución de la tasa de filtración glomerular, porque por debajo de 50 se ha visto que su vida media aumenta incluso hasta el 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar pendientes de las reacciones adversas como las arritmias, hipotensión, trombocitopenia, y está totalmente desaconsejado cuando la causa del choque cardiogénico es una isquemia miocárdica porque este aumenta el consumo de oxígeno y pues puede producir un aumento en la mortalidad. Con respecto a los sensibilizadores de calcio, pues estos van a ser inotrópicos que van a actuar independientemente también de receptores de la membrana. Tenemos dos, está el levosimendan y el pimovendan. El pimovendan es tanto inhibidor de la fosfodiesterasa 3 como sensibilizador de calcio, pero unos estudios en adultos lo relacionaron con mayor mortalidad a largo plazo y por eso pues se detuvo como el desarrollo de este en el mercado. Y el levosimendan es el que pues más utilizamos. El levosimendan tiene características de que además de ser sensibilizador de calcio, aumenta la inhibición de la fosfodiesterasa 3 y es un agonista de los canales de potasio dependientes de ATP. Entonces va a tener un efecto inotrópico, aumenta el volumen sistólico, también tiene un efecto vasodilatador en las arterias coronarias pulmonares y a nivel sistémico, porque genera una hiperpolarización de los canales de calcio a nivel del músculo liso. También tiene una vida media larga, el metabolito activo puede durar incluso hasta 80 horas en sangre, entonces pues va a requerir una dosis de impregnación, esas son las dosis que se recomiendan y va a estar aconsejado en pacientes que tengan disfunción miocárdica aguda y choque cardiogénico, porque sí se ha visto que a pesar de que inicialmente se recomendaba en fallas cardíacas crónicas, pues sí tiene un adecuado pues respuesta a los pacientes que tienen estas disfunciones agudas.
Ya como veíamos que la ley de French-Starling y de que pues, estas inotrópicos pueden generar muchas reacciones adversas y que se ha visto también en estudios que el aumento del AMP cíclico aumenta la mortalidad en los pacientes, pues los futuros desarrollos en inotropía se basan principalmente en aumentar las concentraciones de calcio independientes del AMP cíclico, en aumentar la sensibilización de las proteínas contráctiles hacia el calcio y se van a basar principalmente en la función del receptor de reanodina, haciendo pues que se aumente la salida de calcio a partir del retículo sarcoplásmico, de la inhibición de la fosforilación del fosfolamal para que se active o inactive la cerca para saber pues cómo cuándo se da ese secuestro o no se da el secuestro del calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y también se están estudiando pues más agentes que puedan estimular la sensibilización de calcio a nivel de pues, los miofilamentos. Ahora vamos a hablar de los vasopresores, que son las... Y discutimos algunas de estas cosas, ¿me parece? Sí, falta harto. Sí, porque falta todavía bastante. Bueno, muy bien. Paremos ahí. Devolverte a ver si nos volvemos a ver. En español, eso para que le pase a ustedes, muchachos. Ustedes van a usar en la periferia con médicos generales, epinefrina la ¿cierto? Porque se usan muchísimo. Ya en hospitales y probablemente otros activos tipo inotrópicos como el controlador también pueden llegar a usar, o el menos frecuentemente lo podrían llegar a usar. Si quieren regalar las primeras diapositivas por allá, las primeras, la tarjeta de presentación inicial. Ese es buenísimo, pero bueno, ahora hablo de eso. Te pueden salir y todo lo que vean. Eso, vale. Ahí. Aquí me faltó una diapositiva antes, ¿cierto? Que ya lo hablamos el lunes. Sí. Sí, sí, ahí está. Tienen. Si uno les preguntara a ustedes cuáles son los principales vasoactivos que hay, cuáles creen que son. Un paciente en choque. Eh, ¿Cuáles serían los cuáles son los determinantes iniciales fundamentales del soporte en un paciente que está en un estado de choque? ¿Cómo? Epinefrina. ¿Sí? ¿Quién da más? Pero no tan tímido para despertemos. La timidez se queda afuera. ¿Cuáles son los principales determinantes de la epinefrina, Gerard? No traigo un marcador, no tengo marcadores ahí, ¿no? Subiste la